La crisis política permanente que vive el Perú hace años ha entrado en una coyuntura de desenlace en las últimas semanas, pero en medio de un entrampamiento donde cada vez más se desordena la situación. Si no se aprueba el adelanto de elecciones propuesto por el gobierno, esto puede acabar con el presidente Vizcarra cerrando el Congreso, o siendo vacado por el fujimorismo o renunciando. Un escenario nada bueno para una salida democrática a la crisis. El fujimorismo está yendo al choque, no tiene voluntad de negociación a pesar de que está en una pésima situación. A estas alturas, el Congreso es un edificio que se está cayendo y da risa ver cómo en pleno derrumbe se reparten las comisiones y negocian solo entre ellos. De otro lado, la CONFIEP, el gremio empresarial controlado por banqueros oligopólicos y la gran minería, está desaforada, como se aprecia en el reciente conflicto social por el proyecto minero Tía María, y demás normas pro bolsillo que vienen exigiendo como si eso pudiera aliviar en algo lo álgido del cuadro político que vivimos. Al parecer, la única fórmula la tendría el presidente Martín Vizcarra si cierra el Congreso. Y aunque Vizcarra no tiene partido, ni bancada, ni plata, cuenta con el respaldo popular para hacerlo según las encuestas. Por su parte, la mafia no se lo puede tumbar desde el Congreso tan fácil, porque lo más probable es que la gente se les vaya encima. Con todo, la salida más ordenada sería el adelanto de elecciones. Para hablar de esta complejidad de la política peruana actual y de las salidas más de largo plazo, vamos a conversar con Tito Bracamonte, actual secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, desde donde ha facilitado espacios para asambleas y movilización ciudadana en varios momentos de esta crisis política. Tito es historiador, analista y activista político. Ha sido profesor de las universidades de San Marcos y Católica hasta antes de asumir su actual cargo, y tiene además una larga trayectoria en la defensa de los derechos de las personas LGTBIQ. Bienvenido, Tito, a Disidentes. Qué bueno que estés con nosotros. No, nada, ustedes gracias por la invitación y nada, estamos aquí para la conversación que tenemos prevista. Pero es candela está el escenario peruano. La verdad es que la crisis que está entrando en una fase de desenlace, porque ya hasta hay problemas de gobernabilidad desde mi punto de vista, está entrampada esta crisis, ¿no? Porque el gobierno ha propuesto el 28 de julio, Vizcarra, adelanto de elecciones, pero todo indica, lo que uno es vox populi, ¿no? O sea, se nota que el fujimorismo no va a dar luz verde, no va a aprobar ese adelanto de elecciones, lo puede incluso archivar, el gesto de ponerla a la señora Bartra en Constitución. Ya me da risa porque el Congreso es un edificio que medio que se está derrumbando. Yo me pregunto, ¿a dónde vamos en este entrampamiento, no? Y veo que está empujándose tanto la cosa que ya como que o Vizcarra cierra el Congreso, o lo vacan, o renuncia, porque él fue a decir al Congreso el 28 de julio en su discurso oficial: la gente me dice que cierre, así que nos vamos todos. Y después que no se va nadie, yo no creo que eso quede así. Lo que me preocupa a mí es que hay un escenario cada vez más de desorden, y cuando hay mucho desorden, las posibilidades de una salida autoritaria flotan por ahí. ¿Tú cómo estás viendo? Yo lo que veo es que ya los elementos de un régimen autoritario están instalados en el país, ¿no? Y se han instalado vía mecanismos formales de la propia democracia, situación que debe llevarnos a preocupación. Creemos que una transición que debió haber reparado al país de una dictadura primero y luego de un conflicto armado interno, debió haber afirmado, digamos, estas bases institucionales, ¿no?, que debían responder a las necesidades de las y los ciudadanos. Lamentablemente, esta transición fracasó, y fracasó en un contexto mucho más amplio en el que avanzan estos populismos autoritarios y donde las democracias como que van perdiendo el rumbo. Yo creo que ese es el contexto general de la crisis que estamos viviendo en ese momento. Y eso me parece grave, porque lo que se avisora en este contexto es que nuestra propia democracia no tiene capacidad de resolver problemas que son fundamentales y más bien de terminar agudizándolos. Y creemos además que los actores que debieran buscar salidas que faciliten, digamos, una convivencia
y la posibilidad de avanzar sobre deudas más históricas están entrampados, ¿no es cierto?, o están mediatizados por grupos de poder, por incluso, yo diría, intereses de tipo criminal. Esa es la situación que estamos viviendo en este momento. Interesante lo que dices, hay varios elementos sobre el tema de transición. Sí, efectivamente, yo también creo que necesitamos un gobierno de transición, no como el de Paniagua, sino un gobierno en realidad que haga reformas, no que haga algo, no que no haga nada. Y, y bueno, sobre la transición podemos evaluarlo y todo, pero de todas maneras yo sí siento que lo peor que puede suceder es, o sea, lo que se complejiza y se complica es o que Vizcarra cierre el Congreso, aunque es un clamor popular, o que él vaque, o sea vacado, o renuncie, no se puede descartar nada en este punto álgido de la crisis. Eso sí desordena más y da salidas para, digamos, que se afiance, se consolide lo que tú señalas, que ya hay elementos, pero de todas maneras creo que dentro de todo un adelanto de elecciones, como un refresh, una jalada de cadena en el water, digamos, para que pase todo lo que tenga que pasar, es una salida de orden. Mira, yo que no estoy mucho porque se mantenga el orden actual, pero de todas maneras es una salida de orden y que posiblemente pueda mantener cosas que sí están bien, como la lucha anticorrupción, porque del otro lado, el otro riesgo es que se consolide lo autoritario y se bajan a los fiscales, se acaba la lucha anticorrupción y es peor. Entonces, ¿tú crees que todavía hay una posibilidad para un adelanto de elecciones? No, mira, para ponerlo claro, ¿no? Estamos con que el adelanto de elecciones es una salida que puede viabilizar, ¿no es cierto?, un proceso democrático, un proceso de transparencia y un proceso además de participación ciudadana en esta situación crítica. Creemos que no puede haber solución a esta crisis si es que no hay además una participación activa de la ciudadanía. Hasta ahí estamos de acuerdo. El tema es si esta crisis es únicamente una crisis que se enmarca en una coyuntura de muy corto plazo o es finalmente el resultado de distintos momentos de una misma crisis que es la que venimos arrastrando. Y en todo caso, la salida no es solo a esta coyuntura inmediata, sino la salida, nos parece, que debiera ser a todos estos pendientes que se han acumulado y que han hecho que la propia democracia pierda legitimidad ante la ciudadanía. Por esa razón es que pienso que frente a un contexto tan grave como el que estamos viviendo, y esta aparente ausencia de respuesta social y ciudadana, algo puede también estar indicándonos respecto a la valoración que hay o no sobre la democracia y sus instituciones. Bueno, sobre esto último que estás tocando, vamos a entrar, pero solo, o sea, sobre el tema de la calle, ¿no? Pero solo decir que sí, efectivamente, ¿no? Esto es una crisis, es la crisis de la no resolución de la crisis, ¿no? Efectivamente, esto viene desde los problemas del 2000, digamos, ¿no? Desde la transición fallida, o como se quiera llamarle, caracterizar todo este momento de que se mantuvo un fujimorismo, sin Fujimori, digamos, gobernando, pero un Estado fujimorista que ahora está... Claro, mira, y no podemos mirar únicamente el comportamiento, digamos, racional, político de los actores que están instalados, sino también hay que ver cómo se van desenvolviendo otros actores que van, pues, capturando al Estado. Ya lo revelado por los audios estos de la vergüenza, evidencian, por ejemplo, el nivel de penetración del Estado en nuestras instituciones por parte de grupos criminales. Estamos viendo en varias ciudades, sobre todo hacia el norte del país, cómo el nivel de violencia y presencia de grupos armados, sicariato, acá en el Callao, eso es bastante concreto, ¿no es cierto? Es ahora parte de una realidad preocupante y que empieza a aproximarnos a situaciones de países de la región ubicados sobre todo en el norte. Esto me parece que es grave porque da cuenta de cuál es el nivel de deterioro de nuestra institucionalidad, de los mecanismos institucionales, cómo están siendo además como involucrados y jalados en esta lógica. Podría yo señalarte varios casos, ¿no? Pero solo uno, que es el de conocimiento público, el caso de los cuellos blancos. En su origen tiene una investigación sobre un grupo, ¿no es cierto?, vinculado al narcotráfico, ¿no? Solo ese grupo
tiene por lo menos las 2 o 3 veces el número de muertes que se le asigna a este grupo de todos los acumulados durante la transición democrática a manos de las fuerzas del Estado por conflictos socioambientales. Un poco para dimensionar qué situación estamos viviendo en estos momentos. Yo estoy de acuerdo. A mí me parece que es grave. Es grave la situación también de esta suerte de paralización económica que se produce, ¿no?, después de haber sido beneficiarios de un boom que no se ha traducido, digamos, en beneficios para la ciudadanía, sobre todo la más excluida, ¿no? Esta pérdida de legitimidad no se puede resolver solo con consignas, ¿no? Este deterioro institucional no se puede resolver solo con consignas. Yo creo que es necesario el rediseño, digamos, institucional de nuestra democracia, nuestras instituciones, pero no podemos hacerlo únicamente a través de consignas y decir, cámbiese el capítulo económico de una constitución neoliberal, ¿no? Creo que eso es demasiado reduccionista y a la larga no va a resolver absolutamente nada. Claro, bueno, hay que repartir el poder, pero solo para seguir con la conversación, porque tocas muchos temas y para encauzar la conversación, efectivamente, la salida del adelanto de elecciones es un camino, digamos, una vía, pero sí se necesita un gobierno de reconstrucción del país para comenzar una transición que no hemos tenido y efectivamente lo que tú señalas de la mafialidad, la corrupción instalada, los más de 150 estibadores muertos que dieron, asesinados, ¿no? Claro. Que dieron origen a las investigaciones que terminaron con toda la Corte Suprema metida ahí en la mafia. Efectivamente, eso que tú colocas a mí me lleva a la contradicción, que en este momento la contradicción es mafia, no mafia, pero volviendo al tema de la calle, tú señalas que la falta de respuesta. Yo ahí tengo una discrepancia contigo, ya la hemos conversado. Yo creo que he escuchado, ¿no?, muchos dirigentes políticos, sobre todo del movimiento político social, los gremios, en la CGTP, en Nuevo Perú, etcétera, y también en otros círculos de debate más progresista, izquierdista, la calle está fría. Y yo me pregunto si lo que está frío más bien no es la dirección del movimiento político social, porque yo creo que sí hay condiciones en este momento, en base al referéndum, en base a las movilizaciones contra Chávarri, que se pueda, digamos, el problema no es de la calle, porque el Perú no es un país de tumulto. Yo nunca he visto que es de tumulto. Siempre una cabeza saca a la gente, normalmente, ¿no? Por ahí podemos tener matices, pero, digamos, creo que si se convoca, digamos, a movilizaciones dirigidas al Congreso, yo creo que hay condiciones para un paro ciudadano contra el Congreso en este momento, porque esa evaluación de la calle está fría también la tiene el fujimorismo y por eso López amenaza con vacar, no, porque la calle está fría. Yo creo que la calle está lista para ser convocada. ¿Cómo lo ves? Mira, en términos generales yo comparto contigo que hay una ciudadanía cada vez más activa, ¿no? Creo que eso es lo que ha permitido que en el 2016 no se instalara en el Perú un régimen tipo Bolsonaro hoy en el Brasil, ¿no? Creo que la calle ha permitido que una lucha contra la corrupción pueda encauzar, ¿no es cierto?, un sistema de justicia bastante débil, ¿no?, donde son prácticamente las personas las que están enfrentando, digamos, esta situación tan grave y no propiamente, digamos, el mecanismo institucional del Ministerio Público. Hemos visto que la cabeza del Ministerio Público más bien parecía un operador de la corrupción antes que un defensor, ¿no es cierto?, del país, ¿no es cierto? O es todavía, ¿no? Bueno, y así podríamos seguir. En ese sentido creo que tenemos afortunadamente una ciudadanía activa, ¿ya?, que se indigna y sale a la calle. No comparto contigo que tenga que haber una cabeza que llame a la calle y la convoque y la lidere, y no es tan así, ¿no? Creo que esta es una equivocación de muchos sectores organizados al pretender que puede haber un uso, digamos, motivado por muchas razones probablemente, muchas de ellas pueden ser legítimas, pero creo que esta cuestión de suerte de bajada de línea o bajada de consigna a la calle no es tan así, ¿no?
La ciudadanía activa tiene su propia mirada de lo que se viene produciendo en el país y gracias a ello hemos evitado que ingresemos a un régimen formal democrático, ¿no es cierto?, que esconde más bien prácticas y formas autoritarias. Creo que eso ha impedido, por ejemplo, que un presidente como Kuczynski pueda atentar contra el Estado de Derecho otorgando un indulto indebido, entre otras. La calle se va a manifestar frente a esta situación, frente al planteamiento de el presidente de Vizcarra sobre el adelanto de elecciones, no me queda duda, pero entiendo también que la calle percibe que esa situación de inminente peligro sobre vacancia presidencial, ¿no es cierto? Y o el hecho de negativa ante la propuesta presidencial aún todavía, ¿no es cierto?, no se avisora en el límite de una decisión que tiene que tomar el Congreso, seguramente hacia la segunda semana del mes de septiembre, ¿no? Todavía hay un tiempo, ¿no? Me parece que ese es un elemento que hay que tener en cuenta, ¿no? Importante. Pero creo que hay otro elemento importante a tener en cuenta, que creo ahí que equivocadamente algunos sectores vienen viendo que frente a un gobierno, un ejecutivo débil, es mejor para poder arrancar reivindicaciones que no hemos podido arrancar en determinados momentos y no se avisora la profundidad, digamos, de la crisis y de los escenarios que acechan a una democracia ya de por sí débil, ¿no? Y que es lo que tú planteabas al inicio de esta conversación sobre las posibilidades o no de un régimen de tipo autoritario. Hoy, como en el Brasil, se puede instalar bajo la forma democrática un régimen de tipo autoritario. Entonces creo que ese es el peligro que tenemos que enfrentar ya en un contexto además de una transición política que fracasó en el Perú y que mandatos como el de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en su informe final sobre el tema, la necesidad de refundar al país, ¿no es cierto?, para poder convivir en paz de manera sostenida, ¿no?, es hoy nuevamente un mandato que se nos hace presente, ¿no? Creo que no estamos en estos momentos como para estar mirando únicamente la crisis desde nuestra ubicación o identidad particular y sectorial. Creo que en estos momentos hay una demanda urgente por trascender a nuestros propios espacios y avisorar que lo que se nos cae, ¿no es cierto?, es la posibilidad de una convivencia sobre reglas claras, ¿no es cierto?, en paz, ¿no?, y con la posibilidad abierta, ¿no?, sobre el desarrollo de la justicia, que son las deudas que están ahí permanentemente todavía pendientes. Ahora que señalas eso, sí, efectivamente, yo mira, cuando te digo que sí, digamos, tiene que haber unas cabezas para convocar, tú me dices que no es bajada de línea. Claro, yo no estoy pensando, por ejemplo, en Verónica Mendoza, que es la única que sale y que después sale elegida presidenta porque convocó y tal. Me parece que esto lo íbamos a abordar al final, pero me parece que es el punto, el tema de las alianzas. Yo creo que estamos en un momento de alianzas amplias y me parece también que la contradicción principal es la que estamos colocando acá. No es el modelo, no es que la CGTP, como insiste en que la política de competitividad y hay que manifestarnos, y no creo que mucho siga la plataforma, solo para terminar de plantear el tema, no creo que se siga mucho la plataforma de lucha de la CGTP puntual, creo que no está en la contradicción, creo que la contradicción central es que se nos va el país de las manos, la mafia, o este frente, ¿no? Fujimorismo, Confiep, los fundamentalistas de las iglesias evangélicas y unos ultras de también de la iglesia católica, y la embajada gringa ya para poner el eje internacional, ¿no? Ahora que Cristina Fernández parece que va a volver en esta fórmula con el peronismo unido al gobierno, que parece que Evo Morales sale elegido también, y el Frente Amplio se mantiene en Uruguay, más López Obrador, equilibran un poco la región y nosotros pues no estamos ahorita cumpliendo el rol que siempre hemos cumplido últimamente de ejecutar la política exterior de Estados Unidos. Bueno, este es el frente. Y del otro lado, creo que están las fuerzas progresistas, la centro derecha, los empresarios que no son parte de la Confiep. Entonces, desde mi punto de vista, sí hay la necesidad de una alianza amplia. Yo creo que, por ejemplo, podría ser tranquilamente que Julio Guzmán, con Verónica Mendoza, con Pedro Cateriano, etcétera, con un montón de gentes,
¿no? Salgan y convoquen a un paro ciudadano contra el Congreso, en una cosa amplia. Algunos dicen, creo que da las condiciones para una marcha de los cuatro suyos. Yo creo que da un escenario favorable para que distintos líderes, digamos, de este lado, frente a esto, que es el fujimorismo y todas sus mafias y todo lo ilegal de la economía, más la CONFIEP que está en su agenda pro bolsillo y que cree que el problema del país se arregla que ellos si ganan más o que si sale Tía María sangre y fuego. Entonces, frente a eso, sí creo que es el momento de la más amplia unidad, digamos, más allá de la izquierda, de una amplitud donde el límite de la amplitud es esto, la mafia y la oligarquía financiera y los mineros. ¿Tú cómo lo ves? Yo, de acuerdo contigo en el fondo del asunto, ¿no? Uh-huh. En el fondo del asunto, en el sentido que se ha producido en el país una recomposición de los sectores más autoritarios y conservadores que tenemos, ¿no? Creo que la elección de Olaechea en el Congreso expresa eso. Y ahí están también, pues, sectores fundamentalistas, antiderechos, ¿no es cierto? La elección hoy de quienes presiden las comisiones del Congreso da cuenta también de esta situación. Y sí creo que esto demanda una respuesta amplia, pero es una respuesta amplia no solo a la coyuntura de esta crisis en la que pierde sentido, digamos, la gobernabilidad en el enfrentamiento entre ejecutivo y legislativo, sino es una respuesta a lo que ha producido, digamos, esta crisis en esta etapa final, ¿no? Y ahí hay una responsabilidad que tienen los sectores liberales, que tiene la derecha, que tiene el centro y que tiene la izquierda. La izquierda no puede eximirse de responsabilidades frente a esto, ¿no? Alguien señalaba que en el contexto actual, en materia económica, quien planteaba e interlocutaba con el Estado era la CONFIEP, ¿no es cierto?, con su propuesta. Entonces, ¿cuál es la propuesta de los otros lados, ¿no? ¿Dónde están, ¿no? ¿Cómo vamos nosotros sobre un asunto de reformas y cambios institucionales de fondo, ¿no? Si es que no conocemos, ¿no?, cuáles son las propuestas desde el otro lado? Yo creo que ahí hay un asunto serio. En ese sentido, creo que sí tenemos que ver esta crisis también como una oportunidad para abrir un profundo diálogo abierto, democrático, sobre los problemas fundamentales del país y mínimamente producir consensos mínimos, ¿no?, sobre lo que debiera ser de manera inmediata una transición, ¿no es cierto?, para fortalecer un régimen democrático. Y esto es inmediato, ¿no? Y esto no se resuelve con una consigna como asamblea constituyente, porque también puede producirse una correlación contraria donde lo que tengamos es algo peor que la enfermedad. Sí, claro, qué país, ¿no? Porque la izquierda cree que puede gobernar sola y la derecha liberal le llama a la izquierda terrucos. O sea, es complicado. No, acá hay una cuestión de responsabilidad, o sea, el techo nos cae a todos, ¿no? Y los vidrios siempre van a terminar cayendo sobre o produciendo efectos peores, terribles, sobre aquellos que son más débiles, ¿no es cierto? Este no es un asunto de derecha-izquierda, pero sí creo que hay una necesidad, ¿no?, de diálogo sobre cuáles tienen que ser esas transformaciones mínimas urgentes para una transición que posibilite que tengamos un país, pues, mucho más viable, serio, ¿no es cierto?, y que finalmente repare históricamente a sus ciudadanos y ciudadanas. Sí, pues eso es una tarea urgente, ¿no? Tú tienes, por ejemplo, a Rosa María Palacios, que está de este lado, pero que al que puede le dice antiminero, ¿no? Porque no acepta que, digamos, los proyectos mineros no pueden salir a sangre y fuego, ¿no? Mira, a mí me parece una barbaridad la discusión sobre lo de Tía María y el desconocimiento total que estás hablando de comunidades y poblaciones que habitan, ¿no es cierto?, son prósperas además en esa zona. Nosotros hemos llegado, es una zona además productiva, exitosa, etc., etc., etc. Pero cuando tú hablas con la gente, ¿no es cierto?, y cuando ves cuando reciben información sobre lo que está ocurriendo en la carretera, ¿ya?, y tú ves los llantos y la desesperación de la gente, eso es producto de una sociedad que ha sufrido violencia
¿no es cierto?, de parte de tu Estado, ¿no? O sea, donde se ha matado a gente desde el Estado y donde el Estado va y se asienta en un cuartel que termina pareciendo un ejército de ocupación extranjera, ¿no? Esto tiene un impacto sobre estas poblaciones, así como se ha producido con las poblaciones que han sufrido fuertemente el conflicto armado interno. Yo tengo la impresión, después de haberme entrevistado in situ con varias personas, ¿no?, que es una sociedad En el Tambo, en el Valle del Tambo. En el Valle del Tambo, que está pasando por una situación de posconflicto y de una situación de guerra, ¿no?, de posconflicto. Entonces, esto es grave, ¿no? Yo no sé si uno puede tan frívolamente decir, bueno, acá que se cumpla el contrato, acá que se cumpla el mecanismo administrativo, ¿no? Cuando estás hablando de las formas de vida de la gente y además de una afectación muy clara de los derechos y de la dignidad de los pueblos, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, tiene que ver también con cosas ya de diseños de estados, ¿no? Rita Segato menciona pues que los estados latinoamericanos no son, igual que Aníbal Quijano, no son producto de la evolución histórica de los pueblos acá en América Latina, sino son unos aparatos constituidos para que un grupo criollo se reparta o asuma la herencia colonial. Y bueno, y en ese camino destruyeron los ayllus, los curacas, se apropiaron de las tierras que después se fueron expropiadas por la reforma agraria, y bueno, todo esto lío que ya sabemos, pero sobre la contradicción específica que tú colocas, ¿no? El neoliberalismo es consustancial a la represión. El neoliberalismo en todos los países donde se ha aplicado a sangre y fuego, con bastante represión, con despidos, con asesinatos. Lo hemos vivido acá en el Perú y se ha vivido en todo el mundo donde se ha aplicado así a rajatabla. Sin embargo, ahora hay una contradicción y por eso la CONFIEP está harta, está desaforada y está harta con Vizcarra. Vizcarra no es ningún izquierdista, es un neoliberal también, es una persona de derecha con algunas reformas, pero que sí está introduciendo una contradicción. No con el régimen económico que se ha hablado, sino con la gestión del régimen. Él dice, ante represión y diálogo, yo voy por el diálogo. Le exigieron que reprimen las bambas, él no. Desalojó la carretera, llegó a un acuerdo y las Bambas no pasó, digamos, a tener víctimas mortales. En el conflicto Tía María, en el Valle del Tambo, bueno, hizo lo que ha podido. ¿Y por qué digo que hizo lo que ha podido? Porque en términos de Paco Durán, ¿no?, la captura del Estado, en otros términos, la hegemonía absoluta del poder corporativo, el ministro de Energía y Minas lo pone en la Sociedad Nacional de Minería, ¿no? Y esa licencia la han dado prácticamente la Sociedad Nacional de Minería. Y Vizcarra, bueno, no ha querido matar a nadie y por lo tanto ha suspendido el proyecto. Espero que lo cancele, producto de la reflexión ahí en el ministerio, que bueno, se imponga un poco. Creo que eso está amarrado a la crisis actual de régimen político que estamos viviendo. ¿Tú cómo estás viendo esta contradicción? No, yo ahí incorporaría un matiz. Yo creo que este Ejecutivo tiene responsabilidades, ¿no es cierto?, por lo que ha hecho. No es posible que el 31 de diciembre del año pasado la población, la ciudadanía esté saliendo a las calles a defender a los fiscales Vela y José Domingo Pérez, ¿no?, mientras el Ejecutivo promulga, ¿no es cierto?, una ley de competitividad y productividad donde no ha incorporado a las centrales sindicales, ¿no es cierto?, en el debate sobre los contenidos de esta. Eso me parece grave en un momento en el que justamente la ciudadanía se la está jugando en las calles por empujar y expulsar a toda esta gangrena que se ha apoderado de parte del Estado peruano, ¿no? Esto me parece grave porque además hay políticas que han seguido avanzando y han seguido en la lógica de esta transición, que ha sido una política que ha recortado derechos y que ha afectado a las poblaciones. O sea, hay un malestar también sobre el que el propio Ejecutivo ha contribuido. Por eso es que creo que esta distinción con la que estoy de acuerdo, ¿no?, en el sentido que estamos enfrentando una nueva correlación y a poderes, digamos, que están detrás de esto, y que lo que quieren es instrumentalizar a nuestro Estado para sus propios fines y que son de toda naturaleza. Estando de acuerdo con eso, no le quita responsabilidad al gobierno. No, hay una responsabilidad, claro, del Ejecutivo y del propio
presidente Vizcarra. Ahora, en este contexto sí me parece fundamental entonces ir avanzando sobre una discusión que vaya más allá de la crisis de gobierno, ¿no es cierto?, y aborde la crisis de fondo que viene desde atrás y que los distintos sectores de derecha, izquierda y centro, ¿no?, se pongan a hablar seriamente sobre el asunto. Y creo que debe abrirse en este espacio un mecanismo para que los actores que no están, digamos, partidariamente organizados y o representados puedan expresarse con una mayor independencia y autonomía. Me refiero a la ciudadanía y a las organizaciones de la sociedad civil, que algo tienen que aportar. Recordemos nosotros que en el 2000-2001, una de las demandas que se plantearon desde los movimientos ciudadanos fue el de la conformación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Y creemos que eso fue, por ejemplo, un elemento fundamental para esta transición y para saber qué cosa es lo que pasó durante esta guerra interna, ¿no? Hoy creo que tenemos que avanzar en el mismo sentido. No podemos tener dos reformas fundamentales bien planteadas por el Ejecutivo, en el sentido de que tenemos que reformar el sistema de justicia y el sistema político, pero sin embargo lo que hemos visto es que estas reformas a la larga han sido mediatizadas, ¿no es cierto?, y son mínimas si es que no han fracasado. Sí, bueno, y no olvidar que estamos también ante un gobierno bien precario, ¿no?, donde la CONFIEP se impone también y le pone... Estamos en plena crisis y le impone a Bolsonaro en el Congreso, perdón, o la echea en el Congreso, se lo impone, ¿no? Bueno, para terminar, Tito, porque hay muchos temas que conversar, y hay que publicar este programa rapidísimo porque la coyuntura está volando. ¿No te parece coincidente que en pleno escenario de conflicto en Tía María, de desmadre en el Congreso, despadre en el Congreso, comienza a haber encarcelamientos a dirigentes y a gobernadores regionales, en este caso a Dubiri, por ejemplo, Cerrón también? Son distintas causas medio endebles también, como yo lo he visto, pero inmediatamente cárcel efectiva. ¿Tú crees que hay un plan de la derecha orquestado y que esta semana hacemos esto, esta semana hacemos el otro? ¿Cómo ves eso? Yo creo que esto ya ha empezado desde mucho tiempo atrás y tiene que ver con la criminalización de todo lo que sea una respuesta que se oponga, digamos, a esto que denominamos recorte de derechos, ¿no? Efectivos, y esto lo hemos visto en todos los conflictos socioambientales, ¿no? Y creo que ahí hay un accionar indebido por parte del propio Estado. Sí me parece que hay que diferenciar, ¿no es cierto?, la paja del trigo, porque hay situaciones que tienen que ver con corrupción, ¿no?, que no podemos avalar bajo ningún punto de vista, ¿no? O sea, pero lo que ha pasado con Adubiri sí es, en particular en este caso, ¿no?, Gobernador la evidencia, de Puno, ¿no es cierto?, la evidencia de cómo operan aquí en el Perú los mecanismos de criminalización de la protesta social y cómo, sin tener el señor Adubiri ninguna responsabilidad directa ni inmediata sobre hechos de violencia, se le asignan esa responsabilidad en el marco de una estrategia de criminalización que se le aplica al señor Adubiri y a cualquier dirigente social más, y tenemos nosotros a más de 900 personas en esa misma situación, ¿no?, que están enfrentando largos procesos ante la justicia, que no son Adubiri, digamos, no están visibles, por demandar el respeto a sus derechos, ¿no? Entonces, y eso es... creo que trasciende un poco a la coyuntura. Yo no podría decir que hay detrás de todo esto un mecanismo de alguien que en particular está digitando esto, ¿no? Hay probablemente una coincidencia que abona a la desconfianza, pero también creo que hay que diferenciar la paja del trigo, ¿no? O sea, los corruptos, independientemente del tinte que tengan, tienen que rendir cuentas ante la justicia, así de claro y simple. Pero mucho cuidado con que en la situación de personas como las del señor Adubiri, ¿no?, porque acá estamos siendo notificados que la política de criminalización nos puede llegar, digamos, desde el dirigente o la dirigenta más anónima, ¿no es cierto?, hasta los propios presidentes regionales. Como en el caso de Adubiri, ¿no?, que parece más bien una respuesta a lo de Tía María. Pero bueno, muchas gracias, Tito. Creo que
Esperemos que la salida sea adelanto de elecciones, ordenada, donde haya una oportunidad para, digamos, una respuesta ciudadana a todo esto, en las claves que hablas, ¿no? Salidas más de fondo y un gobierno de Sí, reconstrucción. yo creo que nos debemos diálogos urgentes, hablar más, también salir a la calle, me parece urgente responder, ¿no es cierto?, a lo que está ocurriendo y creemos que esta situación crítica es también una oportunidad para poder tener un país mucho más esperanzador. Bueno, muchas gracias, No, Tito. a ti, gracias.